Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy haciendo un recordatorio de que tenemos que revisar todos los materiales para efectos de poder estar al día en lo que es la sesión, ¿no? Básicamente lo que vamos a tratar de entrar en el día de hoy es a conocer lo que es la negociación dentro de nuestro curso para aterrizar en lo que es los contratos propiamente dichos, que son los contratos internacionales. La negociación comercial lo que interesa es abarcar aquellas ramas como una definición normal vinculadas a aquella arte o ciencia vinculada a la comunicación idónea, la comunicación correcta para lograr acuerdos comunes. En ese contexto, lo que necesitamos entender es que estamos ante una situación, digamos, de un conflicto el cual se quiere resolver, y para eso tenemos que utilizar la negociación para generar esos canales, esos medios para poder lograr esa situación de un acuerdo que solucione ese conflicto o al menos lo resuelva de una manera más adecuada. Tenemos que entender que las necesidades, los intereses y los valores no son lo mismo en la negociación. Los intereses en el marco de una negociación están acorde a lo que es la intención que subyace a las partes que están interviniendo en la negociación. El interés es lo que está detrás, aquello que tenemos que tratar de entender para poder llevar a una solución mancomunada, común. Por su parte, las necesidades son aquello que motivan nuestros intereses. Las necesidades pueden ser de diferente orden. Entonces, para poder hacer una buena negociación, se requiere necesariamente tener que acondicionar esas necesidades hacia una necesidad o un interés común, haciendo que entre el interés y la necesidad se pueda establecer un lazo estrecho que nos permita resolver ese conflicto. A su lado está el tema de lo que es los valores. Los valores forman parte de la negociación en la medida que son el ser y el pensar de las personas que intervienen o las partes que intervienen en ese conflicto. Hay que entender qué piensan y qué quieren para poder entender cómo poder abordar de mejor forma esa negociación. Entonces, esos elementos que forman parte de la negociación, reitero, son los intereses, las necesidades y los valores. Otro punto a tener en cuenta y tener claro es que no podemos confundir a los intereses con las posiciones, y mucho menos confundir intereses, posiciones y negociación. No es lo mismo tener una posición que poder descubrir el interés que subyace sobre esa posición. Las posiciones normalmente a veces son de carácter adversariales, son conflictivas. Tenemos que tender a buscar posiciones de carácter cooperativa, pero para eso, reitero, tenemos que descubrir cuáles son esas necesidades y esos intereses que subyacen tras esa posición. No es bueno negociar sobre base de posiciones. En buen cristiano, estoy diciendo que es mejor negociar sobre la base de intereses y en base a eso establecer un procedimiento que está establecido por etapas para poder, digamos, seguir un procedimiento adecuado a una solución de un conflicto. Acuérdense que estamos en la negociación. Reitero, es el arte o la ciencia de comunicar de forma adecuada, logrando un acuerdo común. En ese sentido, primero tenemos que entrar a la fase que es la preparación de la negociación. Para eso tenemos que, reitero, entender posiciones, intereses y necesidades, identificarlos claramente para que no haya una situación de conflicto, para saber sobre qué se va a negociar, respecto de quiénes se va a negociar y qué es lo que se busca en el fondo. En ese contexto tenemos que diseñar el proceso, hacer una estrategia que sobre base de ese procedimiento preliminar nos establezca no ser sorprendidos en la negociación y mucho menos negociar por negociar. Ese diseño tiene que necesariamente establecer una negociación acorde con propuestas y con argumentos que previamente están estudiados. Esa es una segunda fase. Tercero, tenemos que llegar al acuerdo como tal, tangibilizarlo, materializarlo. En ese contexto no podemos caer en un acuerdo vacío o pernicioso o perjudicial para nuestros intereses. Tenemos que hacer que este acuerdo llegue por lo menos a diferenciar los intereses principales y seguro intereses complementarios o incluso intereses superfluos. En ese sentido de gradación tenemos que saber negociar para poder lograr un acuerdo satisfactorio para las partes. Y finalmente, tenemos que entrar a la fase ya de la conclusión del acuerdo, que implica formalizar, ¿no? No solamente viendo los extremos de lo principal, los intereses principales, sino, reitero,
aquellos intereses que son de repente de segundo orden, pero que de todos modos, si es que las condiciones para negociar se han presentado, nos podrían facilitar el tema de negociar hasta, digamos, cumpliendo la mayor cantidad de expectativas que podamos tener respecto a la negociación. Hay diferentes clases de negociación y se pueden clasificar de acuerdo a la doctrina y a diferentes materiales bibliográficos que podemos encontrar o incluso virtuales, que la clasificación de las negociaciones pueden partir por criterios de carácter personal, por criterio de carácter de estatus, por los tipos de asuntos vinculados al acuerdo, y así se pueden hacer diferentes gradaciones. Al margen de las posiciones que existen al respecto en materia académica, lo que necesitamos entender es básicamente la clasificación vinculada a lo que son las personas involucradas. Individuo a individuo, individuo, grupo, grupo a grupo. Es en ese ámbito que las demás clasificaciones pueden adecuarse, ¿no? Si el asunto es particular, responde a un estatus vertical, horizontal. Bueno, sobre eso ya en otra sesión y con los materiales podemos profundizarlo, ¿no? Pero es importante saber que esta clasificación nos va a ayudar a saber en qué nivel estamos y sobre qué bases planteamos estas fases, ¿no? De la preparación de la negociación, el diseño de la negociación, la etapa vinculada al acuerdo y finalmente la conclusión del acuerdo. Eso en materia de lo que es la negociación. ¿Pero por qué estudiamos la negociación? Porque nuestro objetivo es aterrizar en lo que son los contratos. Para eso hay que entender necesariamente que los contratos son figuras de carácter jurídica que nacen de un procedimiento, ¿no?, interpretativo propio del derecho, cuyo fundamento se encuentra en el hecho jurídico. El hecho jurídico está definido como todo acontecimiento, suceso o evento con efectos jurídicos en el ámbito del derecho y que puede ser de naturaleza humana o pueden ser de naturaleza, o pueden ser naturales, ¿no? Humanos o naturales, los hechos, acontecimientos generan este tipo de efectos en el ámbito jurídico, ¿no? Hechos humanos vinculados a la actividad humana propiamente dicha y hechos de la naturaleza, producto donde no hay intervención de la mano del hombre. El hecho jurídico es el sustento para que surja lo que conocemos en doctrina como el acto jurídico. El acto jurídico, obviamente, es estudiado como una teoría y como teoría establece aquel fundamento por el cual se escoge de los hechos jurídicos aquel hecho humano. Ese hecho humano que tiene que ser voluntario, que tiene que ser lícito y que obviamente genera efectos en el ámbito legal. En doctrina se distingue que el acto jurídico también lleva a hechos humanos voluntarios que también pueden ser ilícitos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es algo aceptable, pero para efectos de llegar al contrato, el camino que tenemos que transitar es el hecho humano, voluntario, lícito, con efectos jurídicos. Para hacer un negocio jurídico, la característica esencial es que tenga contenido patrimonial, que regule relaciones de contenido patrimonial, y además que obviamente tenga la declaración de voluntad. Los actos jurídicos en hechos humanos voluntarios, lícitos, en general pueden ser de carácter patrimonial o extrapatrimonial, los negocios jurídicos no, tienen que ser necesariamente de contenido patrimonial. Ahí se está el sustento para entender lo que es un contrato, que ya viene siendo, ¿no?, una relación jurídica establecida por dos o más partes o centros de interés, donde hay voluntad, donde hay licitud y que tiene un contenido patrimonial que es regulado, modificado, extinguido, ¿no?, o constituido. Es en ese contexto del hecho jurídico, el acto jurídico, el negocio jurídico, y que se ha hablado en doctrina también de que hay una relación de género-especie en la cadena, hasta llegar al contrato, que es la tangibilización o la materialización de una relación jurídica, que podemos entender el tema de los contratos como fuente del derecho, como fuente de obligaciones. En ese contexto y para nuestro interés, los contratos de carácter internacional, que será el motivo de otro video y en otra sesión, parten por este contexto, ¿no? Estamos ante una situación de partes o centros de interés que están negociando para lograr un acuerdo común que satisfaga ambos intereses, ¿no? Entonces, eso sería más o menos el resumen de lo que estamos tratando de hacer entender ahora y que obviamente se regula en el Código Civil y en otros dispositivos legales, pero que en palabras sencillas es básicamente el fundamento de la negociación para llegar a lo que es un contrato. Muchas gracias. Vamos ahorita a culminar nuestra sesión para poder ya
dejar en claro esto. Gracias.